Casi nunca hacemos eso. Obviamente sí hay excepciones y hay gente que se queja de eso, ¿verdad? Pero regularmente lo hacemos de una manera trivial, ¿verdad? Si fuera el caso que te vas a quejar de lo que no te dijo un vecino, de lo que no te dijo un extraño, va a ser de manera superficial. Pero ¿cuántas personas, o mejor dicho, muchas personas confiesan entre lágrimas, ¿verdad?, las frases o las palabras que les gustaría que sus padres les hubieran dicho? ¿Cuántas veces has hablado con una persona, con un amigo, y te confiesa llorando, ¿verdad?, lo que nunca escuchó que le dijeron cuando estaba creciendo? Lo que nunca escuchó que su padre le dijera o su mamá le dijera. Cosas que hubieran dado cualquier cosa para escucharlas. ¿Cuántos, verdad, lo dicen? Yo lo he dicho, ¿verdad? Nunca escuché que me dijeran te amo. Nunca escuché que me dijeran estoy orgulloso de ti. Qué importante es que tú y yo entendamos que las palabras tienen poder al extremo, ¿verdad?, que aún las palabras que no decimos impactan la vida de las personas cercanas a nosotros. De aquellas personas, ¿verdad?, que decimos que más amamos. Pero en ocasiones, ¿verdad?, cuando tú y yo somos egoístas con nuestras palabras, cuando no expresamos de una manera constante cosas buenas, ¿verdad?, estamos impactando la vida de ellos por lo que no estamos diciendo. Pero hablando de lo que sí decimos, ¿verdad?, para enfocarnos en eso. Es fácil aceptar, ¿verdad?, que nuestra vida ha sido moldeada por las palabras habladas. ¿Tú sabes cómo te han afectado las palabras que han hablado sobre ti, sobre nosotros o acerca de nosotros? Todos hemos sido afectados o beneficiados, ¿sí?, por las cosas que se nos han dicho, por las cosas que se han dicho acerca de nosotros. ¿Sí? Estas palabras, ¿verdad?, lo que se dijo de nosotros, lo que se dijo sobre nosotros, estas palabras le dieron forma a nuestro entorno cuando estábamos creciendo, cuando eras niño, ¿verdad? Formaron tu infancia, crearon la atmósfera que experimentabas cuando eras un niño, cuando estabas pequeño. Pero también las palabras que seguimos escuchando sobre nosotros o acerca de nosotros crean la atmósfera, el entorno que experimentamos en nuestra vida, que experimentamos en nuestro matrimonio, que experimentamos en nuestra familia. Si te pones a analizar y si somos honestos y somos vulnerables, nos vamos a dar cuenta que mucho de la manera en que tú y yo experimentamos la vida, ya sea para bien o para mal, tiene que ver con las palabras que escuchamos, con lo que nos dicen las personas realmente cercanas a nosotros, con lo que nos dicen las personas que nos aman. Pero también es la verdad del otro lado de la moneda. Las personas alrededor de ti, las personas más cercanas a ti, experimentan la vida en gran medida de acuerdo a tus palabras, de acuerdo a lo que tú les dices, de acuerdo a lo que tú les expresas. Y en ese sentido, ¿verdad?, la mayoría de nosotros somos rápidos en reconocer cómo las palabras de otras personas nos han afectado, ¿verdad? Tal vez si yo hiciera una encuesta el día de hoy y dijera, ¿cuántos de ustedes de alguna manera te ha afectado las palabras de otros? Las palabras de tus padres, las palabras de tu esposo, la palabra de tu esposa. Y la gran mayoría de nosotros tendríamos historias, ¿verdad?, para decir, sí, mira, a mí me afectó de esta manera, me hizo crecer de esta manera. Somos rápidos para reconocer el poder de las palabras cuando nos afectan a nosotros. Pero somos lentos en reconocer cuando nuestras palabras afectan la vida de los demás. ¿Sí? Regularmente cuando tú y yo ofendemos, cuando tú y yo
tratamos mal a alguien con nuestras palabras, regularmente se requiere cierto convencimiento, ¿verdad? Alguien nos tiene que convencer de que lo que dijimos estaba mal. De hecho, muchas de las discusiones en el matrimonio empiezan de esa manera, ¿verdad? Alguien, ¿verdad? Un cónyuge está tratando de convencer al otro de lo que dijo no estaba bien, que lo que dijo era ofensivo, que lo que dijo era hiriente. Pero debemos de analizar esa realidad. Somos fáciles en reconocer, o somos prontos para reconocer cuando las palabras nos hieren y nos ofenden a nosotros, pero somos lentos para reconocer cuando nuestras palabras lastiman o ofenden a los demás. En las relaciones cercanas e íntimas, tus palabras tienen más peso de lo que piensas. Tú y yo tenemos que entender esta realidad. Mis palabras tienen peso, pero en mis relaciones íntimas y cercanas tienen más peso de lo que creo. Tus palabras tienen el poder, dice Salomón, ¿verdad?, para crear vida o para crear muerte. Esa es la realidad. Y lo experimentamos mucho más con aquellas personas que son importantes para nosotros, ¿verdad? Porque si una persona que no es importante para ti te dice algo, te ofende algo, tal vez te moleste en ese momento, pero a la media hora se te olvida, ¿verdad? Porque no te importa esa persona, porque no es relevante en tu vida. Pero cuando las palabras que nos hieren, que nos lastiman, vienen de alguien cercano, ¿verdad? Es mucho más difícil superarlo. En esta serie, que van a ser tres pláticas, vamos a estar aprendiendo verdades y principios que nos ayudarán a elegir bien nuestras palabras, especialmente en nuestras conversaciones con las personas que amamos. Esposo, no te pierdas estas semanas, no te pierdas estas pláticas, porque aquí tú vas a aprender cómo comunicarte mejor con tu esposa. Viceversa, la esposa también. Pero los padres necesitamos escuchar esto. Los amigos necesitamos escuchar esto. Intentamos darnos cuenta del poder de nuestras palabras para tener un impacto, ya sea para bien o ya sea para mal. Y antes de entrar en el tema y desarrollarlo más, déjame iniciar con lo siguiente. Pablo escribió lo siguiente. Pablo escribió el siguiente consejo. Dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y caminen por el camino del amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Ahora, lo interesante es que cuando Pablo da este consejo, Pablo está aplicando ese principio a nuestras palabras. El contexto que envuelve este pasaje tiene que ver con la manera en que hablamos, tiene que ver con nuestras palabras. Pablo está diciendo cómo deberían de hablar aquellos que caminan el camino del amor. Pablo dice: caminen, si puedes regresarte, caminen por el camino del amor. Y Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Los que caminan por el camino del amor, en la forma en que hablan, se ven de la siguiente manera. Dice: no dejen que ninguna palabra malsana salga de sus bocas. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Wow. Qué importante darnos cuenta de eso, ¿verdad? Porque a lo mejor cuando escuchaste la frase tú, ¿verdad?, caminen por el camino del amor, suena hasta canción romántica, ¿verdad? Le pudiéramos poner música y hacer esa canción, camina por el camino del amor. Pero lo que Pablo está diciendo, la manera en que tú demuestras que estás caminando el camino del amor es imitando a Cristo en la manera en que hablas. No dejando, no permitiendo que de ti salgan palabras malsanas. ¿Y qué significa cuando ves esta palabra en el original, palabras malsanas? ¿Qué está diciendo Pablo? Está hablando de palabras corruptas, de palabras podridas, de palabras de mala calidad, de palabras desagradables, de palabras ofensivas.
No dejen que ningún tipo de esas palabras salgan de ustedes. Si vas a caminar en el camino del amor, no puedes dejar que palabras malsanas salgan de ti. De entrada, ¿verdad? Lo que tenemos que poner así como fundamento es que las palabras que tienen la intención de herir están descalificadas en aquellos que decimos que somos discípulos de Jesús. Tenemos que empezar por esto. Si tú dices yo soy un discípulo de Jesús, tú tienes que darte cuenta de esto. Yo no puedo utilizar palabras que tienen la intención de herir. Simplemente no puedo, simplemente no va con quien yo soy. Ahora, alguna vez me voy a equivocar y mis palabras van a herir, ¿verdad? Pero no lo hice con esa intención. Pero cuando tú estás en medio de una discusión o en medio de una conversación y tú dices, voy a decir esto, ¿verdad? Porque sé que esto lo va a lastimar, porque sé que esto la va a herir. Bueno, eso no debe de ser parte de un discípulo de Jesús. Porque tú y yo tenemos el ejemplo de Jesús. Dijo Pablo, ¿verdad? ¿Quién caminó el camino del amor? Jesús, que se entregó por nosotros. ¿Quieres saber cómo se camina el camino del amor? Ve a los evangelios y lee a Jesús y ve a Jesús cómo hablaba y ve a Jesús cómo trataba a las personas. No dejemos que ninguna palabra malsana salga de nuestra boca. Empecemos por ahí. Cuando te des cuenta, ¿verdad? Que una palabra malsana quiere salir de tu boca. Imagínate y piensa en tu boca como una puerta, ¿verdad? Y de repente hay palabras malsanas, ¿verdad? Que quieren salir. Cierra esa puerta. No las dejes salir. No dejes salir palabras malsanas de tu boca. No las dejes salir. Es muy importante eso, ¿verdad? Porque a veces tú y yo sentimos que no tenemos ningún tipo de control, ¿verdad? Y regularmente nuestra defensa es esa, ¿verdad? No lo quise hacer, no quise decir eso. Y vamos a suponer que en algún porcentaje eso es verdad, ¿verdad? Al principio leímos el pasaje de Santiago donde decía, ¿verdad? Que si alguien controla perfectamente su lengua, entonces es una persona perfecta, ¿verdad? Y obviamente no hay personas perfectas. Quiere decir que en ocasiones nos vamos a equivocar. Pero la equivocación debe ser la excepción, ¿sí? Por ejemplo, si tú y yo estamos constantemente utilizando palabras malsanas, que ya dije cuál es la definición de ellas, si tú y yo estamos constantemente utilizando palabras malsanas, ya no es por accidente, ya no es porque se te salió sin querer. Tal vez ya sea un hábito que no te estás dando cuenta, pero ya es parte de quién eres, porque ya es la forma constante en la que hablas. Pero ¿por qué no? En tu corazón, si lo puedes hacer en este momento, es como aceptar esta realidad. Si tú eres un discípulo de Jesús, si tú dices yo amo a Jesús, yo quiero seguir el ejemplo de Cristo, empezar diciendo yo no puedo utilizar palabras hirientes. No puede ser parte de mi forma de hablar, no puede ser parte de mi vocabulario el utilizar palabras que hieren. Y otra vez, especialmente porque esas palabras las utilizamos, fíjate, eso es lo contradictorio de la vida, ¿verdad? Esas palabras las utilizamos ¿con quiénes? Con las personas que decimos que más amamos. Y es donde nuestras palabras tienen un mayor impacto. Entonces tenemos que empezar por ahí. Ahora, pero Pablo no solamente nos dijo lo que no tenemos que hacer, también nos dijo lo siguiente, nos dice que tus palabras contribuyan a la necesaria edificación. Entonces Pablo no se queda simplemente en lo que no tenemos que hacer con nuestras palabras. Él nos dice lo que tenemos que hablar, lo que tenemos que hacer, que tus palabras contribuyan a la necesaria edificación. El punto de Pablo no era que simplemente fuéramos amables. Pablo no está escribiendo eso, ¿verdad? Tratando de que simplemente seas una persona amable. Ahora hay virtud en ser una persona amable, es bueno ser una persona amable. Pero Pablo no está pensando solamente en ti, ¿verdad? Que la manera en que hables haga de ti una persona amable. Pablo está pensando en el efecto que tienen nuestras palabras en la vida
de los demás. Su punto es que utilicemos nuestras palabras para edificar. Ese es el punto de Pablo. Y eso es lo que significa edificar. Edificar es infundir en alguien más valor, ánimo, virtud, fe, fuerza. Y pudieras agregarle, ¿verdad?, todas aquellas cosas que tú y yo sabemos que las palabras que edifican traen a nuestra vida. Wow, qué importante es darnos cuenta de esto, ¿verdad? Yo tengo dijo Salomón, ¿verdad? En la lengua está el poder de la vida o de la muerte. En la forma en que tú hablas, tú puedes destruir, tú puedes herir, tú puedes lastimar, o tú puedes dar vida, tú puedes construir, tú puedes edificar. Y si tú y yo vamos a caminar por el camino del amor, Pablo está diciendo, todo lo que hables, ¿verdad?, en tu mejor esfuerzo, ¿verdad?, que el constante en tu vida, no la excepción, que el constante en tu vida sea que tus palabras edifican a los demás. Pero ¿sabes qué sucede? Para nosotros poder decir palabras que edifican, necesitamos poner atención. Necesitamos escuchar. Necesitamos realmente poner atención en la vida de nuestra esposa, en la vida de nuestros hijos, para poder darles palabras que edifican. Porque dijo Pablo, ¿verdad? Palabras que edifiquen de acuerdo a la necesidad que alguien tiene. Quiere decir que cuando tú estás poniendo atención, tú observas a tus hijos y te das cuenta, sabes que mi hijo necesita ánimo en esta área de su vida. Pero la única forma en que tú te vas a dar cuenta que tu hijo necesita ánimo en esa área de su vida es si pones atención o si lo escuchas cuando él habla contigo. ¿Sí? Entonces, para dar palabras que edifican, tenemos que dejar de pensar en nosotros y pensar en los demás. Pero la verdad es que la mayoría de nosotros estamos más enfocados en lo que necesitamos decir que en lo que otro necesita escuchar. ¿No te pasa eso? Que en medio de nuestras conversaciones, especialmente si hay algo de tensión, estamos más preocupados con lo que queremos sacar del pecho, lo que queremos decir, en lugar de estar enfocados en lo que los demás necesitan escuchar. Imagínate que tú tienes algún tipo de tensión con uno de tus hijos y traes, ¿verdad?, todas estas cosas que le quieres decir, pero estás pensando en ti. Le quieres decir todas estas cosas porque a ti te incomodan, porque a ti te molestan. Y no estás pensando en ¿qué necesitará escuchar mi hijo en este momento? ¿Cuáles son las palabras que lo van a edificar? O mi hija. ¿Cuáles son las palabras que lo van a edificar? ¿Cuáles son las palabras que lo van a ayudar? Entonces tenemos que, ¿verdad?, cambiar esto, enfocarnos en lo que la gente necesita escuchar y no tanto en lo que tú y yo queremos decir. Ahora, a veces tú y yo dudamos en lo que tenemos que decir. Dudamos en decir lo que alguien necesita escuchar. ¿Por qué? Porque tememos al rechazo, porque estamos pensando, como dije, en nosotros y adaptamos nuestras palabras, ¿verdad?, a nuestras necesidades y no a las necesidades del otro. ¿No te ha pasado, verdad, que a veces dices, híjola, necesito decirle esto a mi hijo o a mi hija o a mi esposa o a mi amigo? Le hace bien, le va a hacer bien escuchar eso. Es un poco difícil lo que le tengo que decir, ¿verdad? Puede ser complicado lo que le tengo que decir, pero le va a hacer bien escucharlo. Pero ¿qué hacemos? Optamos por no hacerlo porque es incómodo, porque dice que estamos pensando nosotros. Optamos por no hacerlo porque dices, ¿y qué tal si se lo digo y me rechaza? ¿Qué tal si se lo digo y ya no quiere hablar conmigo, ¿verdad? Estás pensando en ti en lugar de pensar en la otra persona. Pero el consejo de Pablo dice que tus palabras sean de bendición para quienes escuchan. Ahora, obviamente van a ser de bendición para ti también, pero Pablo está diciendo que tus palabras sean de bendición para quienes escuchan. Esta es la meta del consejo de Pablo,
que nuestras palabras sean de bendición a los demás. Tal vez aquí en Epicentro no usamos mucho un lenguaje, ¿verdad? Hablemos de bendición, ¿verdad? Y hablemos a veces como hablamos los cristianos, ¿verdad? Pero creemos en el principio. Obviamente creemos que nuestras palabras deben de ser palabras de bendición. Nuestras palabras deben de dejar a las personas, que toda persona que hable contigo se sienta mejor porque habló contigo y no que se sienta peor porque habló contigo. Que pudiéramos tener ese efecto, que nuestras palabras fueran como un regalo para las personas, que cuando hablan con nosotros, ¿verdad?, salgan edificados, salgan bendecidos, porque fuiste cuidadoso, porque elegiste con cuidado las palabras que vas a decir. Y de entrada, ¿verdad?, si tú, como dije ahorita, como discípulo de Jesús, dices, yo no puedo decir palabras hirientes, yo no puedo utilizar palabras ofensivas, eso ya te va a dar un avance grandísimo en el impacto que vas a tener con las personas. Si de entrada entiendes que como discípulo de Cristo no puedes hablar con palabras ofensivas. Todos, ¿verdad?, necesitamos a veces escuchar cosas difíciles y decir cosas difíciles. Cosas que preferiríamos no escuchar, cosas que preferiríamos no decir. Esa es una realidad. Pero dice, ¿verdad?, que tus palabras sean de bendición para quienes escuchan. Quiere decir que hay una forma correcta de decir cosas difíciles. Si tus hijos ya no son bebés, ¿verdad?, ya son adolescentes, son jóvenes, te vas a dar cuenta que eso es una verdad. Va a llegar el momento, va a llegar el día donde va a haber cosas difíciles que tienes que hablar con tus hijos. ¿Sí? Cosas duras que tienes que hablar con tus hijos. Sucede en el matrimonio, ¿verdad? Llegan momentos donde tenemos que hablar cosas difíciles, donde tenemos que hablar cosas duras, ¿verdad? La intención de este tema o de esta serie no es para decirte nunca puedes hablar cosas que incomode a alguien, nunca puedes hablar cosas que a lo mejor alguien no las quiere escuchar. No es ese lo que yo estoy diciendo. Pero lo que sí estoy diciendo es, pero hay formas, hay maneras correctas de decir las cosas difíciles. Las personas necesitan percibir que lo que les estamos diciendo no es para nuestro bien, sino para el bien de ellos. ¿No nos pasa que a veces queremos hablar algo difícil con nuestros hijos o con un amigo o con alguien cercano a ti? Pero cuando estás hablando, ellos lo están interpretando como me estás diciendo todo esto porque estás pensando en ti, no porque estás pensando en mí. Sí, es incómodo, sí es difícil, sí es duro lo que me estás diciendo, pero no lo estás hablando conmigo porque quieres lo mejor para mí. Lo estás hablando porque quieres lo mejor para ti. Lo cual me lleva al siguiente principio, y es que las intenciones o la intención es tan importante como el contenido. La intención con la que hablamos. Si va a llegar el momento en el que tú vas a tener que hablar algo difícil con alguien, analiza tu intención. ¿Por qué creo que tengo que hablar esto con esta persona? ¿Cuál es mi intención al hablar esto con mi hija, con mi hijo, con mi esposa, con mi amigo? ¿Cuál es mi intención? Y si tú no encuentras que la intención es el bien de ellos, el bendecirlos, el edificarlos, quiere decir que tal vez no deberías de hablarlo. Y estamos hablando de cuando tenemos que hablar cosas difíciles, cosas duras. Pero siempre es poner a la otra persona como el objetivo de nuestras palabras. Y que nosotros encontremos que la intención es la correcta. La razón por lo que lo estamos haciendo es la correcta. Es difícil, ¿verdad?, recibir comentarios duros cuando dudamos por qué esta persona me lo está diciendo. ¿Te ha tocado que alguien llegue y sabes que necesito hablar contigo? ¿Ok? Y va a ser algo mejor difícil. Pero mientras están hablando contigo, estás dudando de su intención. ¿Por qué me está diciendo esto? ¿Quiere hacerme sentir mal? ¿Quiere ofenderme? ¿Quiere
mostrarme que Él sabe más que yo. ¿Por qué ¿verdad? Una vez que empezamos a dudar la intención de por qué nos están diciendo las cosas, ya se perdió, ¿verdad?, esa comunicación. Bueno, lo mismo sucede cuando nosotros somos los que hablamos. Especialmente cuando estamos hablando cosas difíciles, cosas duras. La otra persona está cuestionando tu intención. ¿Por qué me lo está diciendo? Es muy importante que las personas sepan que se los estamos diciendo por su bien. Cualquier cosa que tú vayas a hablar con tus hijos, que tú vayas a hablar con tus amigos, que tú vayas a hablar con tu cónyuge, asegúrate que tu intención es visible. A veces lo vas a tener que decir así, literalmente: mi hijo, te voy a decir esto por tu bien. Mi hija, te voy a decir esto, y la única razón por que te lo voy a decir es porque eso te va a hacer bien a ti. A veces lo vas a tener que decir así, literalmente. Pero obviamente, cuando hablamos con amor, cuando hablamos con paciencia, cuando nos tomamos la delicadeza necesaria para hablar, a lo mejor, ¿verdad?, le dices a tu hijo: ¿sabes qué, mi hijo? Quiero ir a comer contigo, porque quiero hablar algunas cosas. El hecho, ¿verdad?, de que te tomaste el tiempo, de que lo llevaste a comer, le muestra a tu hijo, ¿verdad?, que estás pensando en él, que tu intención es la correcta. Qué importante, ¿verdad?, es darnos cuenta de este principio. La intención es tan importante como el contenido. Que ellos sepan, ¿verdad?, que lo que les dicen es para su bien. Otra verdad fundamental para cuando tú quieres mejorar la manera en que tú conversas con tus seres queridos, cuando hablas con las personas cercanas a ti, es reconocer que las palabras no tienen el mismo peso. Estamos hablando de esta idea, ¿verdad?, el peso de tus palabras. Las palabras tienen peso. En las relaciones cercanas las palabras son muy importantes, están al mismo nivel que las acciones. Pero luego hay otro principio, y es entender lo siguiente: que no todas las palabras tienen el mismo peso. Aunque todas tienen peso, no todas tienen el mismo peso. Y eso es muy importante. Si esto es lo único que vas a aprender el día de hoy, apréndelo bien. Y es que las palabras negativas pesan mucho más que las palabras positivas. Las palabras negativas pesan mucho más que las palabras positivas. Tenemos que reconocer esta realidad. Tenemos que darnos cuenta que es cierto, ¿verdad? Y que eso nos ayude, ¿verdad? El entendimiento de esto, que nos ayude a poder conversar mejor o hablar mejor con nuestros seres queridos. Se dice que se necesitan 8 comentarios positivos para contrarrestar un comentario negativo. Hay muchos estudios, ¿verdad? Y tal vez encuentre estudios donde no son 8, son 10, son 15, ¿verdad? Son más. Pero en promedio, la mayoría de los estudios dicen esto: para contrarrestar un comentario negativo necesitas 8, 10 comentarios positivos. Pero fíjate lo interesante de esto. Esta estadística, ¿verdad?, que dice que necesitamos de 8 a 1, está hablando de relaciones superficiales. Está hablando de relaciones de comercio. Por ejemplo, si tú te metes a la página de un restaurante y haces un mal comentario, ¿verdad?, en ese acerca del restaurante, se requieren 8 buenos comentarios de alguien más para que tu comentario negativo no tenga tanto efecto. ¿Sí? Quiere decir que si tú abres la página de un restaurante y tiene un comentario negativo y tiene 8 positivos, están empatados. El impacto en la gente es el mismo de 1 por 8. Pero en un matrimonio o en una relación de padre e hijos, los que saben de esto dicen que la proporción es más entre 30 comentarios positivos para, ¿cómo se dice?, para contrarrestar un comentario negativo. Las palabras negativas pesan más que las positivas, tienen un mayor impacto en la vida de los demás. Y tenemos que ser humildes con eso, ¿verdad?
En mi relación con mi esposa, yo necesito 30 comentarios positivos para contrarrestar el efecto de un comentario negativo que hice. En mi relación con mis hijos, necesito 30 comentarios positivos para contrarrestar un comentario negativo que hice, o una palabra que los hirió. Porque ahorita dijimos, nadie es perfecto. Vamos a decir palabras que hieren, vamos a ofender de tiempo en tiempo. Pero vamos siendo honestos, ¿verdad? ¿Quiénes pensamos esto? ¿Quiénes estamos tratando de llevar un balance, un control en eso? Y luego después no nos damos cuenta, ¿verdad? O no sabemos por qué nuestra relación con nuestros hijos no están funcionando. Porque una vez que nuestros hijos crecen ya no quieren saber nada de nosotros. Puede ser esta una de las razones, puede ser esta la raíz de por qué están pasando las cosas. La mayoría de nosotros, ¿verdad? Olvidamos las cosas que nosotros le dijimos a nuestros padres cuando estábamos creciendo. ¿Quiénes de nosotros nos acordamos de lo que tú le decías a tu papá cuando tenías 5 años, 7 años, 10 años? La gran mayoría de nosotros no nos acordamos de lo que les decíamos a nuestros padres. Pero nos acordamos muy bien de lo que ellos nos decían a nosotros, especialmente si fueron cosas negativas. Haz un pequeño análisis, ¿verdad? Un pequeño estudio en este momento en tu propia persona y trata de recordar lo que tú te acuerdas que tus padres te decían. Y es muy probable que lo que está en tu mente, que lo que está en tu corazón y que puedes recordar eran las cosas negativas que te decían más que las positivas. Ahora no estoy diciendo que no habrá cosas positivas, pero en la gran mayoría de nosotros nos acordamos más de lo negativo. ¿Por qué? Porque las palabras negativas pesan más, dejan un mayor impacto en nosotros. Si a ti te comparaban con tus hermanos, eso está ahí en tu corazón, ¿sí? Si a ti te criticaban constantemente, eso está ahí en tu corazón. Te puedes acordar fácilmente. Bueno, pero lo mismo está sucediendo con nuestros hijos, ¿sí? Todos cometemos errores. En ocasiones utilizamos nuestras palabras, ¿verdad?, que hieren a las personas que más amamos. Todos estamos familiarizados con el concepto esto de control de porciones, especialmente si has estado en alguna dieta, ¿verdad? Y la idea de control de porciones, ¿verdad?, tiene que ver con que pues, no comas demasiado, ¿verdad? Come en porciones pequeñas, del tamaño de, ¿cómo dicen? Del tamaño de tu puño, ¿verdad? O sea, tienes que tener un control de porciones. Pero en relación a las palabras, deberíamos de familiarizarnos con el control de proporciones. ¿Sí? ¿No tengo esto? No lo tengo. ¿Sí? Control de proporciones. En otras palabras, ¿verdad? ¿Qué tantas de mis palabras son positivas? ¿Qué tantas de mis palabras son negativas? Tenemos que enfocarnos en que primordialmente, ¿verdad?, estemos cargados de palabras positivas y de palabras constructivas. La proporción, la acabo de decir, ¿cuál debe de ser? 30-1. Esa es la proporción que tiene que haber en nosotros cuando hablamos. Y obviamente yo sé que pareciera como algo casi imposible de hacer, pero es entender que mucho de nuestra vida, ¿verdad?, se basa en esto, se basa en lo que hablamos, en lo que escuchamos, en lo que otras personas nos dicen a nosotros. Empieza a controlar las proporciones de tus palabras. Y no es tanto, ¿verdad?, como que vas a poder llevar una suma y una resta, pero trata de hacerlo, trata de estar consciente, ¿verdad? O sea, ¿cuál es mi patrón? Durante el día, ¿qué me encuentro haciendo? ¿Me encuentro siendo positivo, siendo constructivo? ¿Esa es la forma en que regularmente estoy tratando de hablar? ¿O no? ¿O estoy hiriendo a los demás? ¿Estoy siendo ofensivo? ¿Verdad? ¿Qué tanto sucede esto en mí, en la forma en la que yo hablo? Una vez que tú y yo cuidamos la proporción, en otras palabras, cuando lo que hablamos más son cosas positivas y constructivas, eso es lo que da lugar a la verdadera crítica constructiva.
Porque en ocasiones tenemos que corregir, ¿verdad?, a nuestros hijos. En ocasiones vas a tener que tratar de arreglar un problema en el matrimonio. En ocasiones va a haber cosas difíciles que vamos a tener que hablar con alguien. Y regularmente tú y yo, ¿verdad?, decimos, puede ser esta crítica, pero es una crítica constructiva. Y se oye muy bien, ¿verdad?, cuando decimos que es una crítica constructiva. Pero ¿sabes cuál es la evidencia de que tu crítica es constructiva? La evidencia es que es una excepción. No es la manera en que regularmente hablas. Regularmente hablas para edificar, para bendecir. Y de vez en cuando tienes que hacer una crítica constructiva. Pero aquella persona, ¿verdad?, que lo único que hace es criticar, no puede decir mi crítica es constructiva. Porque tiene que haber proporción, tiene que haber un balance en lo que decimos. Si tú eres un padre de pocas palabras, dices, Roberto, yo no hablo mucho, soy un hombre de pocas palabras. Tienes que tener cuidado porque probablemente para ti sea más fácil que salgan las palabras negativas. ¿Se me entiendes? Porque imagínate, o sea, si hablas poco, ¿cuándo vas a dar esos 30 comentarios positivos si hablas poco? Tenemos que ser más intencionales en la manera en que hablamos. Si deseas que tu corrección tenga un impacto positivo en la vida de tus hijos, debes de ajustar la proporción. Ajusta la proporción. Recuerda, ¿verdad? Para poder dar una crítica constructiva, necesitas tener en el banco 30 comentarios positivos. Cuando estés a punto de criticar algo de alguien, corregir algo de alguien, llamarle la atención a alguien, pregúntate, ¿tengo 30 comentarios en el banco? ¿En el banco de su corazón? ¿Le he dicho a mi hijo o a mi hija lo suficiente que la amo, que estoy orgulloso de ellos para entonces poder decirle esto? ¿He invertido en sus vidas para poder hacerlo? Porque en ocasiones, ¿verdad?, lo único que estamos haciendo es criticar. Y para cuando llegamos a ese punto, obviamente nuestros hijos ya no nos están escuchando. La crítica constructiva es necesaria, pero como dije ahorita, ¿verdad?, debe de ser la excepción. Mira, nadie te va a convencer a ti, ¿verdad? Tú necesitas convencerte solo. Si tú eres una persona que sabes, no voltees a ver a tu esposo ni a tu esposa, ¿verdad? Tú sé honesto contigo mismo el día de hoy. Si tú sabes que tú eres una persona que constantemente estás criticando, constantemente te estás fijando en lo que está mal en los demás, ¿sí? Si tú sabes que ese eres tú, ¿verdad?, tienes que darte cuenta que la crítica constructiva no se aplica a ti, porque la crítica constructiva tiene que ser la excepción. Es por lo que debemos de anhelar hacer nosotros. La vida, ¿verdad?, de tus hijos es muy importante. Así que llénala de cosas positivas. Llena la vida de tus hijos, llena la vida de tu esposa, la vida de tu esposo de cosas positivas. Hablando de nuestros hijos, aun cuando sea incómodo, ¿verdad? A veces nuestros hijos entran a la adolescencia y es como, ya no me des un beso, ya no me abraces, ¿verdad? O ya no me digas así, o ya no me digas que me quieres tanto. Aunque sea incómodo para ellos, sigue haciéndolo. Sigue diciéndoles que les amas, sigue diciéndoles que estás orgulloso de ellos. Ahora, obviamente, dilo en el momento correcto, ¿verdad? Que se sienta real y auténtico, ¿verdad? Porque la única razón por que me estás diciendo eso es porque de eso predicó el pastor en la mañana, ¿verdad? No, que no sea así, sino que tienes el tacto para poder decirlo en el momento incorrecto. Si tú ignoras este principio que estamos hablando o estos principios que estamos hablando, tus hijos interpretarán la corrección o la crítica como control. Van a pensar que la única razón por la que tú les estás diciendo algo es porque lo quieres controlar.
Y probablemente sea verdad, ¿verdad? Si tú no estás invirtiendo en lo positivo y en lo constructivo en sus vidas, cuando trates de corregir algo, probablemente lo que estás tratando de hacer es controlar. Pero cuando estás constantemente hablando vida, constantemente hablando bendiciones, palabras que edifican, estás más interesados en ellos. Quieres que ellos encuentren su propio camino. Quieres que ellos encuentren la voluntad de Dios en sus vidas, ¿verdad? No estás controlándolos. Quieres lo mejor para ellos. Y vamos a terminar con esto. Recuerda, las palabras no tienen el mismo peso. Dijimos, ¿verdad? Las palabras negativas pesan mucho más. Y yo les dije, ¿verdad? Si eso es lo único que vas a poder recordar el día de hoy, acuérdate. Y cuando estés a punto de hablar, cuando estés a punto de comunicar algo, recuerda este principio, que las palabras negativas pesan mucho más, tienen un impacto más fuerte sobre la vida de nuestros hijos, sobre la vida de nuestros seres queridos. Además, nunca nadie ha dicho, ¿verdad? En ninguna sesión de consejería alguien dijo, ¿sabe qué, pastor? Todos los problemas que yo tengo, todas mis frustraciones, todos mis corajes que yo tengo, tienen esta raíz. ¿Ah, sí? ¿Cuál raíz? Mis papás siempre me estaban diciendo que me querían. Mis papás siempre me estaban aprobando. Mis papás siempre me estaban animando. Mis papás siempre me estaban dando amor. Nunca nadie va a decir eso. Nunca nadie va a identificar las palabras de amor, las palabras de ánimo, las palabras de creer en alguien como la raíz del problema. ¿Sabes cuál es siempre la raíz del problema en nuestras vidas? Las palabras hirientes, las palabras que no escuchamos, cuando no nos dijeron que nos amaban, cuando no nos dijeron que estaban orgullosos de nosotros. Ese es el problema. Entonces, no te creas, porque a veces hay esa corriente, esa mentira. No le digas tanto a tus hijos que les amas porque les vas a hacer daño. No animes tanto a tus hijos porque van a pensar que la vida es fácil. No te creas ese tipo de comentario. Nadie llega a un momento de consejería o a un momento de reflexión pensando, todos mis problemas nacen porque mis papás me hablaban bien, porque mis papás me trataron bien, porque mis hermanos me trataron bien, porque mis amigos me trataron bien. No, siempre es lo contrario. Y déjame terminar con esta pregunta. ¿Qué cambios necesitas hacer? ¿Hay algo que necesitas cambiar? ¿En la manera en que hablas? ¿En la manera en que te comunicas con las personas que amas? Piénsalo. Así que ahí vamos a terminar el día de hoy, esta primera parte de esta serie, ¿verdad? Que tus palabras tienen peso, o el peso de tus palabras. ¿Por qué no